el laboratorio debe ser una experiencia más, una experiencia especializada, pero las tecnologías deberían estar de manera transversal en todas las materias, en español, en estudios sociales, en matemáticas, en ciencias, y eso no está pasando. Entonces, muchas veces, no, pero es que tenemos el laboratorio y eso está bien. No, ese debería ser el potenciador, ese debería ser la especialización, pero necesitamos que recorra todo el centro educativo. Esto es Codemakers, el podcast donde inspiramos a los creadores que están transformando la educación. Bueno, Estivaliz, bienvenida a Codemakers. Muchas gracias por estar aquí, por sacar tu tiempo. De verdad que estamos muy contentos, ilusionados también de lo que vamos a conversar hoy. Creo que tienes muchísima experiencia, muchos años de trabajar en la educación en diferentes áreas, desde tus inicios, y eso nos puede nutrir mucho en la conversación que vamos a tener hoy. Aquí en Codemakers tratamos de como generar conciencia en el mundo docente y también como los padres de familias que nos escuchan, que acompañan todo el proyecto de TechniKids, que Ujú. puedan tener referencias de cuáles son las necesidades que hoy tenemos y tienen nuestros chicos sobre todo, y cómo podemos apoyarles a responder en eso, ¿no? Entonces, pero antes de iniciar con todo este tema, toda esta temática tan bonita, quiero que me cuentes un poco alguna anécdota vacilona que hayas tenido en algún momento. Sé que te gustan los idiomas, que te gusta viajar. Dime cuál es el idioma más raro que sabes y alguna experiencia en algún viaje que dices, me salvó poder conocer ese idioma. Wow. Bueno, no, sinceramente amo el inglés. Sé un poco de francés, pero muy poquito, digamos. Me gusta mucho leer en francés, pero realmente vengo de un contexto de una familia muy vulnerable, entonces yo aprendí inglés con música, ¿verdad? Un poco ahí pachuca a la hora de hablar. Y creo que tengo dos versiones de lo que es aprender un idioma para mí. Primero, mi primer trabajo bilingüe fue en Microsoft en 2019 y cuando llegué al trabajo me di cuenta que no hablaba nada, ¿verdad? Entonces, mi jefe era australiano, entonces hablaba francesado y yo no le entendía nada. Y en la primera reunión hablaron como 2 horas y cuando terminó la reunión él me dice, ¿entendió todo? Y yo, sí. Pero era mentira y cuando terminó la grabación lo escuché como 4 o 5 veces porque no entendía nada, y ese día me di cuenta que bueno, que aunque me gustaba mucho el inglés, pues ahí tenía ¿cómo se llama? Que entrarle diferente, y fue, digamos, algo que me cambió la percepción de cómo se enseña ese idioma en el Ministerio de Educación Pública y en general. Lo disfruté, aprendí, pero sí, me transformó el concepto de inmersión. Y fue muy frustrante al principio y después, muy bonito, ¿verdad? Entonces, eso es como la primera. Y después me pasó una vez en un aeropuerto en Estados Unidos, en Atlanta, la primera vez que viajé, porque también viajé, digamos, ya de 28 años, 29. Y la segunda vez que estaba viajando, el avión se atrasó desde Delta y era la primera vez que pasaba por un aeropuerto tan grande como el de Atlanta. Entonces no podía encontrar la puerta. Entonces cuando llegué a buscar ahí al help desk, me vuelvo y les digo, es que voy para Costa Rica y no encuentro la puerta. Y la chica me decía en inglés, pero ¿para dónde va? Y yo, para Costa Rica. Y ella, no, ¿para dónde va? Yo, Costa Rica. Y ella no me agarraba la idea. Y después dije, no, yo voy para San José. Y entonces, ¿verdad? Ella, ya yo, San José. Y ella, ok, San José, tal, 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 y me dio las indicaciones. Entonces también ahí descubrí otra cosa, que es, digamos, todo lo que implica la cultura, adaptarse, aprender, reírse. Porque claro, yo les leí unas 4 veces, Costa Rica, y yo, pero ¿por qué no me entiende? Entonces creo que para mí han sido como episodios divertidos donde he, digamos, visto, como desafíos rápidos, pero que al mismo tiempo me hacen pensar mucho en las oportunidades que he tenido y a pesar de ser de una familia muy vulnerable, y que por eso trabajo en educación, porque la educación me ha dado esas oportunidades y yo quiero que otros chicos y chicas, aunque se enfrenten a una chica helpdesk que no les entiende o que llegaron a Israel, que también he tenido la oportunidad de estar allá, puedan vivir algo similar.
Qué chévere, porque justo sí, el idioma y los viajes te hablan como esa forma de ver el mundo distinto, cómo piensan los demás y cómo adaptarse a los Ujú. contextos, y yo creo que eso es mucho de lo que vamos a hablar hoy. Y antes de entrar también en materia propiamente, quisiera saber por qué alguien que empezó con toda la parte de estudios sociales, ¿verdad? Que es tu formación base, Ujú. después se fue especializando tanto en la parte de tecnología educativa, inteligencia artificial, innovación y todo lo que nos vas a contar ahora, pero ¿de dónde salió el cambio? ¿En qué momento y qué fue lo que te impulsó a especializarte en esa área? Bueno, imagínate que cada vez que empiezo una capacitación, yo les digo, ¿qué creen ustedes que estudié? Y todos me dicen como informática educativa, tecnología, seguros ingeniera en sistemas. Y cuando les digo que soy profe de estudios sociales, ¿verdad? Hay como un impacto. Bueno, como te decía, yo vengo de una familia muy vulnerable. El dueño de una empresa muy grande de Costa Rica contrató a mi papá cuando yo estaba pequeña y él es pelirrojo, mi papá es pelirrojo, yo soy pelirroja. Y vivíamos en un barrio muy pobre y esa empresa cada vez que cambiaba el equipo, él seguro vio a aquella chiquita, ¿verdad? Pelirrojita, y le dijo a mi papá, le voy a regalar una computadora. En ese momento una 286, para quienes no saben qué es una 286, era como las máquinas que tenían, usaban disquetes. Em, y entonces mi papá le dijo, ¿para qué una computadora? Yo, ¿para qué quiero una computadora? Y él, no, 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 para usted no, para la niña. Entonces yo pude tener computadoras desde muy pequeña. Mi papá empezó a estudiar en paralelo cómo armar y desarmar una computadora, un técnico en computadoras. Entonces desde pequeña tuve acceso a la tecnología y cuando entré a estudios sociales lo hice porque, bueno, tengo mucho, como mucha criticidad, diría yo, ¿verdad? Mucho pensamiento crítico y empecé a generar muchos materiales educativos mientras iba aprendiendo a enseñar estudios sociales. Y a nosotros nos forman como historiadores y yo me aburro muy fácil. Entonces yo empecé a armar materiales y cosas para poder aprender yo y entender yo, pero con tecnología. Entonces los profes me empezaron a ser asistente ellos para que yo les hiciera las PowerPoints y cosas. Entonces yo me metía en esa época a buscar GIFs, a buscar imágenes, etcétera, iba armando. Y en el tiempo me fui dando cuenta que era historiadora y que yo quería ser pedagoga. Entonces entré a pedagogía, saqué una licenciatura en pedagogía y ya estando ahí dije, no, pero ahora quiero que todo lo que yo sé de tecnología alguien me diga si yo estoy en el camino. Y entonces entré a una maestría en tecnología educativa y después tengo un doctorado en educación. Entonces fui como dándole vuelta, pero he trabajado no solo en educación pura, sino que bueno, en esto de Microsoft, porque también descubrí que la tecnología per se no logra cambios sustantivos, sino que hay que acompañarla de habilidades socioemocionales. Entonces, em, como que este contexto variado me ha dado la oportunidad de ir ampliando el horizonte. Muy bien, y yo creo que nosotros en el capítulo pasado hablamos mucho en algunos rasgos que la educación se estaba quedando, Ujú. que evidentemente la transdisciplinariedad, que justo creo que es un poquito lo que podemos destacar de todo lo que nos acabas de decir, ¿no? Como alguien que efectivamente empezó por esa parte de sociales y Ajá. la tecnología por contextos, que ya muy bien fuiste contando, te fueron abriendo puertas, puertas, puertas hasta lo que estás haciendo hoy, ¿verdad? Y yo quisiera ahorita que me ayudaras a contarnos de tu experiencia que has estado en el aula, también en el Consejo Superior de la Educación. Es decir, tienes como dentro del rasgo de la educación mucha apreciación de lo que está pasando. ¿Qué creerías tú ahorita que pueden ser algunos indicadores de que podemos decir con sustento que la educación en nuestro país está, eh, digamos, todavía en muchos casos haciendo las cosas igual que hace 20 años? ¿Cuáles son algunos indicadores claves? Por si te diría tres, por ejemplo, ¿qué dirías? Sí, yo te diría que estamos haciendo las cosas igual porque la evaluación es la misma. Y las familias presionan para que la evaluación siga siendo la misma, porque claro, como yo aprendí, aprendí bien, pretendo que quien aprendió, que como yo aprendí bien, los demás van a aprender igual. Entonces creo que esa es como una primera limitación. Yo trabajo también para universidades capacitando profes de diferentes disciplinas, economía, ingenierías, y la percepción es la misma. Entonces puedo decir que mucho de la traba que hay en el sistema incluso está impulsada culturalmente desde afuera del sistema que legitima la forma antigua de evaluar. Lo he dicho en algunos otros espacios, si por ejemplo, y a nosotros que nos escuchan familias y vos que llegas con tu iniciativa a muchos lugares, si
vemos un docente o una docente que está haciendo lo mismo hace 20 años, hay que decir aquí no es. O hay que preguntar por qué es así. Eso no está bien. Y creo que es algo que hay que empezar a venderle a las familias para que la familia nos ayuden a hacer digamos, el contrapeso del sistema, porque el sistema por sí solo es muy difícil que cambie. Solo con ayuda de los papás y las mamás que sean abiertos a eso, me parece que podríamos hacer un cambio sustantivo. Entonces, lo primero, la evaluación, que digamos la legitima la familia, si es ejecutada por los docentes, porque así también se vienen formando. El segundo gran elemento que veo preocupante es el tema de la formación docente. Entonces, se espera un profe innovador, se espera un profe que integre tecnologías en el aula, que tenga las habilidades de pensamiento que deseamos, ¿verdad? Que son de naturaleza superior, comunicación, colaboración, pensamiento crítico, creatividad, pero resulta que ese profe no puede aplicar creatividad en el aula, no se forma para que sea comunicativo, ni siquiera sabe trabajar con sus compañeros o compañeras, y eso, digamos, dificulta muchísimo que un profe o una profe que modela, le modele eso a sus chicos y chicas. Entonces creo que por ahí la formación docente tiene que cambiar y el docente o la docente tiene que experimentar lo que se espera que sus chicos experimenten. Entonces mis capacitaciones están orientadas a eso, que vamos a vivir lo que queremos que vivan nuestros chicos y chicas. Porque si no lo hacen, entonces ya otra vez, digamos, empezamos con las patitas quebradas de la mesa, donde la mesa ya se empieza como a tambalear. Em, Creo que el tema de tecnologías es un gran tema, el tema del acceso. Yo tengo una posición muy radical con el tema de tecnologías y es que no deben estar solo en un laboratorio. El laboratorio debe ser una experiencia más, una experiencia especializada, pero las tecnologías deberían estar de manera transversal en todas las materias, en español, en estudios sociales, en matemáticas, en ciencias, y eso no está pasando. Entonces, muchas veces no, pero es que tenemos el laboratorio y eso está bien. No, ese debería ser el potenciador, ese debería ser la especialización, pero necesitamos que recorra todo el centro educativo. Entonces creo que ese sería un tercer aspecto que nos falta trabajar y también donde digamos, los propios docentes tengan apertura. No es que yo soy de español, a mí no me toca. No, no, sí te toca. Y ahora con la inteligencia artificial, eso se profundiza y se agudiza, porque entonces, ¿cómo quitas el hecho de que estés usando IA para, digamos, hacer una revisión de un texto, para hacer un ensayo o una investigación? Entonces ahora, más que nunca, me parece que la inteligencia artificial viene a poner de manifiesto lo que por muchos años hemos relegado, una nueva evaluación, una nueva formación docente y una nueva concepción de lo que deben ser las tecnologías. Qué bonito todo lo que dices. Creo que digo, esos tres elementos nos dan para hablar todo el capítulo de hoy, sin duda alguna, porque podemos profundizar en cada uno de ellos. Coincido justo, esto que acabas de decir no es nuevo, ¿verdad? Pudiéramos haber estado teniendo este mismo espacio hace unos 4 o 5 años y me hubieras podido decir lo mismo, ¿no? Es decir, evaluación, formación docente y tecnología. Ujú. Pero es una realidad que no puede ser la misma conversación que hubiéramos tenido hace 3 años porque hay un jugador que detonó todo. Ajá, O exacto. sea, que aceleró y que agudizó, como bien tú decías, ¿no? Que es la inteligencia artificial. Hay un libro que no, a mí me encanta, no sé si lo has leído, se llama The Learning Game de Ana Lorena Fabreg. Ay, lo he escuchado, pero no lo he leído. Es muy bueno, muy, muy bueno. Y hay un concepto que a mí me quisiera rescatar ahorita a partir de lo que dijiste, que ella dice que estamos más enfocados en el juego de la escuela y no tanto en el juego del aprendizaje, ¿no? El juego de la escuela, donde efectivamente tienes que pasar unas notas, tienes que garantizar a los padres de familia que están cumpliendo ciertos elementos, ¿no? Esta es mi rúbrica de evaluación, 50% exámenes, 20% proyectos, etcétera. Y estamos enfocados en que los niños pasen ese juego de la escuela. Ajá, Yo era muy ágil en el juego de la escuela, súper yo ágil. Yo también. tenía muy buenas notas, pero no quería, eso no quiere decir que yo era buen estudiante. Ah, Y entonces al final tenemos gente muy hábil en el juego de la escuela y no en el juego del aprendizaje, que es el que efectivamente nos garantiza que después de la escuela siga ese deseo de aprender, de estudiar, etcétera, ¿no? ¿En qué momento crees tú que los chicos realmente están cumpliendo en lugar de aprender? O sea, ¿cuándo crees que estamos tan enfrascados en ese juego de la escuela que nos ata? De repente hay unas instituciones que nos escuchan, trabajo con muchas instituciones que dicen, yo me voy a salir de este juego de la escuela y quiero enfocarme en el juego del aprendizaje, pero hay algo que los ata, hay algo que los limita y dicen, más allá de que tú quieras, ¿qué crees tú que es lo que nos está atando a poder salir más las de ahí? evaluaciones nacionales y el deseo permanente de querer, digamos, rendir ante exámenes de admisión,
Vamos a ver, yo soy de la U pública, por supuesto, amo las universidades estatales, me han dado mucho, pero yo tuve la oportunidad el año pasado de estar en Finlandia y hace una semana me topé con Leonardo Garnier, el exministro de Educación, y los dos coincidíamos el impacto cuando te dan el currículo o lo que hay que estudiar en Finlandia. O sea, son 70 páginas desde preescolar hasta secundaria. Sí. 70 páginas. Y vos decís, wow, o sea, ¿y cómo hacen los profes, verdad? O sea, ¿cómo saben qué enseñar? Se forman tan bien que ellos tienen este término pedagogical freedom, donde ellos, pum, ¿verdad? Toman decisiones y, por ejemplo, hay un grupo de estudiantes que usa mucho tecnología, su, digamos, libertad de cátedra les lleva a decir, aquí solo vamos a trabajar con lápiz, vamos a enfocarnos en lectura, vamos a enfocar en motora, en actividades sociales. Y si hay otro grupo que es demasiado social y más bien hay que enfocarlo, lo transforman. Entonces yo creo que una primera cosa es esa intención de ser competitivos y que me determine el 100, ¿verdad? De saber, de pensar que el 100 es equivalente a éxito en la vida cuando no necesariamente, o sea, hemos visto casos de personas que pasan por el sistema, no siendo los mejores estudiantes, pero sí teniendo los mejores resultados en su vida adulta. Una cosa no excluye a la otra, la educación es necesaria, pero el tema de si es el juego del aprendizaje o el juego de la escuela. Y quien disfruta el juego del aprendizaje es quien tiene mejores resultados en su vida. ¿Por qué? Porque al final es una persona que aprende siempre, que quiere aprender siempre, que lo disfruta. Y ahora que lo mencionabas, me hace pensar en Simon Sinek, Ujú. ¿verdad? Simon Sinek habla de un juego infinito y lo que ocupamos venderle a las personas es que aprender es un juego infinito. Entonces, entre más vos aprendes, pues más cosas puedes ir, ¿verdad? Más checkpoints puedes ir cumpliendo, puedes ir alcanzando y tener mejores resultados en el juego de la vida. Ahorita nosotros no lo vemos así y mucho es porque estamos apegados a las evaluaciones nacionales, estandarizadas y de admisión. ¿Cómo se supera eso? No quitándolas, sino sabiendo que no son el fin último. Entonces, en el momento en que eso sucede, sucede un efecto, no sé si es mariposa, donde digamos yo estoy haciendo todo para aprender siempre bien y eso automáticamente va a hacer que tenga buenos resultados en un examen de admisión o un examen de una prueba nacional. En este caso se llama estandarizada, el otro año lo pueden cambiar, bachillerato hace unos años. Entonces me parece que por ahí eso es una de las grandes limitaciones, ese apego a pensar que solo esas pruebas determinan mi éxito, digamos, profesional o académico. En Techniquitos nosotros promovemos muchísimo el enfoque STEAM. Desde Ujú. nuestra perspectiva, STEAM es la respuesta al desafío que tiene la educación ahora en la era de la inteligencia artificial y quiero profundizar un poquito en este concepto de STEAM porque justo sabemos el contexto, lo acabas de describir muy bien y creo que por ahí Steam puede ser parte de la respuesta a ese desafío y de repente salimos de esta de entrevista y nos vamos afuera y hablamos con los directores y Steam está de moda Ujú. y todo el mundo habla de Steam y todo el mundo hace Steam y Steam es la maravilla y entonces pero sigue habiendo un gap. Ajá. Entonces hay algo que está pasando, ¿no? Entonces yo quisiera enfatizar un poco en Steam. Cuéntame un poquito para ti qué es Steam y sí, en términos generales, para ti qué es este enfoque. Sí, bueno, vamos a ver. La forma en la que yo lo veo es una aplicación de una metodología activa, que es el aprendizaje basado en proyectos aplicado en 5 áreas. Entonces, vamos a ver, es bonito porque permite a los estudiantes aplicar lo que aprenden en contexto y eso es lo que ocupamos que todas las personas desarrollen. Entonces, creo que es como de las propuestas más sólidas que hay en materia educativa para lograr que dejemos de pensar en la materia de manera aislada y que lo veamos el aprendizaje como un todo. Entonces, me parece muy poderoso cuando hablamos de esa estrategia. Pero al mismo tiempo me preocupa cuando las personas piensan que solo si tengo un laboratorio STEAM voy a salir adelante y entonces pasa esto del gap que estás diciendo. Bueno, entonces si tenemos el laboratorio y sabemos qué es lo que pasa o cómo hacerlo, ¿por qué no hay cambios sustantivos en el sistema? Ahí, ¿qué me gustaría a mí? ¿Cuál es el sueño que anhelo? Que esa experiencia STEAM se traslade a otros espacios. Es como si encasilláramos o encapsuláramos las oportunidades. No, STEAM es
como una guía, una luz que te puede decir, todo esto puede pasar en el centro educativo con otra materia, si aquí hay un ejemplo. Y creo que por eso se genera la brecha, que es lo mismo que pasaba con los laboratorios de informática Mm, educativa. O sea, qué bonito, llego al aula, aprendo, bueno, en el caso, no sé vos si vos aprendiste con Micromundos, yo usé no Micromundos. tanto. Yo vengo de la educación pública, entonces usé Micromundos. Yo estaba eh, ya por Word Excel cuando aprendí el ajá. Match. Sí, no, yo aprendí con Micromundos y bueno, yo estaba también en una escuela que era un piloto del Ministerio de Educación Ya. Pública, entonces también esa fue otra excepción en mi vida, que yo tuve inglés y informática de muy pequeña en la escuela, como un proyecto piloto. Pero era bonito lo que pasaba ahí y después nos devolvíamos al aula y todo era educación tradicional. Entonces, ¿qué pasa con STEAM? Es una propuesta muy poderosa, pero resulta que la aplicamos en el taller o la aplicamos en el club o la aplicamos en ciertas materias y cuando volvemos al otro estamos en lo mismo. Y ahí es cuando se cae. Es como si no pudiéramos tomar lecciones aprendidas de esa experiencia y trasladarlas para transformar la educación completa. No, sin duda alguna, y creo que es un valor enorme y a mí como que me inquieta mucho cuando llego a los centros educativos, ¿no? Y decimos, bueno, somos una empresa que asesora en materia de tecnología, queremos mostrarles un poco cómo a través del enfoque STEAM podemos responder a las necesidades de la educación. Por ahí empieza y cuando les digo, cuéntame un poco de STEAM, o sea, te puedo decir fácil, el 80% se reduce a STEAM, al acrónimo Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics, y entonces, ajá, ¿y eso qué significa? No, bueno, que las materias trabajan en conjunto, pero bueno, háblame algo en práctico, algunos, si no me lo reducen tal cual como lo acabas de describir muy bien, al recurso robótica que tienen en un aula, el A la laboratorio. impresión 3D. Exactamente, pensar que esos recursos realmente, como antes bien lo decías, es el fin en sí mismo y no, es simplemente un medio que nos permite potenciar, pero hagamos entonces ahora un doble clic en las experiencias que sí nos pueden demostrar el poder de Steam. Háblame un poco de algún ejemplo, un caso en concreto práctico que tú hayas visto en una escuela que tú dijiste, wow, yo llegué aquí y me sorprendieron. Me dijeron, te voy a mostrar lo que estamos haciendo en la parte Steam y saliste de ahí cautivado. Mira, no en una escuela, lo vi en Colombia, en Medellín, específicamente en el barrio de Pablo Escobar, donde los chicos y chicas desarrollaron un laboratorio STEAM para vender como regalitos y cosas como gifts, ¿verdad? Como souvenirs que tienen que ver con la historia de Medellín y ellos han aprendido a hacer materiales, a sacar adelante su comunidad vendiendo estos materiales que hacen con el laboratorio y utilizando 100% recursos que son reciclados, van a los basureros, recogen botellas y a partir de eso desarrollan los diferentes souvenirs que venden y que ayudan a que la comunidad siga siendo una comunidad segura. Ahí es cuando vos decís, sí, todo esto tiene sentido, ¿verdad? Porque estás viendo que las personas están utilizando la tecnología para resolver un problema, para desarrollo económico y que eso les da identidad y los posiciona dentro de una cultura y los transforma. Creo que ha sido de las cosas más bonitas que he visto y significativas. He visto algunos otros ejemplos en Costa Rica, pero claro, suceden en esta condición, en el laboratorio. Y lo que quisiéramos es, ok, empecemos a encontrar soluciones porque este país tiene un montón de problemas. Entonces, agarremos los problemas que vemos visibles de las diferentes comunidades y los traemos y los evaluamos desde el laboratorio de STEM o STEAM, ¿no? Entonces, he visto cosas muy chivas, pero creo que esa ha sido una. Y la otra, una experiencia en Uruguay, que que Plan Ceibal, que es la organización que dota de tecnología a las escuelas y colegios allá, lo que hace es que si querés un laboratorio de STEAM en tu institución, tenés que plantear un proyecto para resolver un problema de la comunidad. Entonces, no te dan el equipamiento hasta que vos tengas claro cómo vas a usar eso y cómo lo vas a resolver. Entonces, ellos han inventado cosas de aparatos de riego, temas para trabajar con todo el tema del ganado, que allá es como una de las actividades económicas principales, para arreglar cosas de escuelas. Entonces, me parece que ahí, ¿verdad? La gente se empodera de la propuesta, la transversaliza y hay una transformación digital y cultural del centro educativo. Y eso me parece que es algo que podríamos hacer acá perfectamente. No requiere costos adicionales, más que repensar, pensar distinto.
Sí. Ujú. Por ahí vas dando como justo en el clavo, cuando nosotros empezamos los proyectos con el centro educativo, siempre partimos de ahí, ¿no? Es un proyecto educativo donde justo tienes una clase de tecnología, donde te genera las bases y fundamentos para que el estudiante después, cuando se exponga a este tipo de proyectos que estás mencionando, pues tenga las competencias técnicas a nivel tanto habilidades blandas de pensamiento como a nivel técnico de recursos, ¿no? Utilizar una placa microcontroladora, una impresora, que ya lo sepan utilizar para luego uno de los primeros indicios que empezamos a trabajar, justo creo que ahorita hacías referencia a eso, a proyectos, ¿verdad? Que son proyectos STEAM, no sé, nos aferramos de la feria científica, nos aferramos del proyecto de emprendimiento y vamos tratando de llevar esa transversalidad un poquito a estos proyectos. Mm, Y ya luego el siguiente paso, una vez que ya han pasado por ahí, viene lograr que Steam efectivamente sea un lenguaje en común, ¿no? Que ya no es solamente pensar en, digamos, todo sí, mi malla curricular anual, tengo la feria científica en el mes de mayo, sino que ya es un exacto. lenguaje común del día a día. Ujú. ¿Cómo sería para ti, y digo, más allá de estos proyectos que efectivamente se dan en momentos en específicos, cómo podemos garantizar que hay una escuela que podría decir, yo soy una escuela STEAM? Sí, bueno, yo creo que ahí es muy importante tocar los fundamentos de la capacitación docente con metodologías activas de aprendizaje. Porque si vos tenés profes que saben enfoque de aprendizaje por proyectos o por problemas, que saben fliplear la clase o darle vuelta a la experiencia de aprendizaje, el pensamiento profundo o la experiencia de aprendizaje gamificado, le puede sacar un montón de provecho a un laboratorio de STEAM, ¿verdad? Porque entonces los profes no solo están pensando que eso le corresponde a José porque José es el profe de informática, sino que cualquiera puede acceder a ese recurso y pensar en algo creativo y útil. Y la otra cosa es, antes que mencionabas esto del juego del aprendizaje, me parece que estamos muy encasillados. Es que yo tengo que hacer esto en 2 semanas. Es que esto tiene que pasar en una. Y el STEAM y el aprendizaje, el juego del aprendizaje no pasa así. Es espontáneo. Entonces, ¿por qué Finlandia es exitosa? Y porque le da la oportunidad al profe de decir, voy a dedicar 4 semanas a esto porque voy a ir más allá de dar un tema, sino a desarrollar habilidades, a que experimenten, a que utilicen tecnologías y no quedarme en que si no pasó esta semana, tengo que cortar porque ya la otra viene el otro tema. Y eso creo que es como una de las barreras con las que chocamos cuando queremos trabajarlo. Y las experiencias más innovadoras del mundo han quebrado eso. Toma la decisión radical, disruptiva, de decir, no, nos vamos a salir del esquema y vamos a permitir que lo espontáneo surja en el aprendizaje. Entonces me parece que eh, eso es uno de los elementos y da miedo. Entonces la gente no lo hace por miedo. Claro. Porque entonces cuando yo me enfrento a la innovación, me enfrento al cuestionamiento. Y normalmente un 100% de las innovaciones tienen un 70% de fracaso. Y de ese 30% que no es fracaso, hay un 20 de intentos más o menos y un 10% de éxito. Entonces, ¿qué pasa? Y yo no me voy a arriesgar porque me van a cuestionar, no me voy a arriesgar porque voy a perder estudiantes, no me voy a arriesgar porque se me dan los profes, porque los profes no quieren tampoco perderse. Entonces siento que también ahí el miedo que existe a la innovación per se es uno de nuestros mayores enemigos. Porque siempre di que van a decir, no voy a evaluar de otra forma porque si no se me cae. Pero quienes han logrado buenos resultados tuvieron que verse vistos o expuestos a cuestionamientos serios. Sí. Bueno, hemos hablado de pilares muy importantes que justo también los definimos nosotros para Tech Kids. Uno, el recurso se adapta a la necesidad, no a la necesidad del recurso. Cuando hablábamos de la tecnología como un medio y no como un fin, eh, hablamos también del papel del estudiante, ¿verdad? Que responde a toda la parte de educación 4.0. Ya el estudiante no es receptor de información, pero el docente ya no es proveedor de información, sino que más bien el estudiante tiene un papel activo dentro del aula. Quisiera hacer un clic en uno de los pilares que es la transdisciplinariedad, ¿no? Ujú. Porque muchas veces esta transdisciplinariedad, que al inicio puede verse forzada, ¿verdad? O sea, porque efectivamente te das cuenta de cómo se implementa y al final ves un proyecto donde dices, sí, arte y matemática coexistieron juntos, pero al final es como que pegaron dos cosas de uno y listo. Ajá. ¿Cómo podríamos, pues sí, de alguna forma lograr que el proyecto sea realmente transdisciplinario y que no se dé esa transdisciplinariedad forzada?
Sí, bueno, yo he tenido 3 oportunidades de asesorar colegios o centros educativos para que logren la transdisciplinariedad. Y el gran problema es que José es profe de mate y yo profe de español y vos querés evaluar lo que vos querés y yo lo que yo quiero. Entonces ahí sucede este engranaje malo que hace que la cosa no fluya, donde español y mate se unen y no dan resultados. Em, Dentro de lo que yo he podido hacer, porque hay mucha resistencia para la transdisciplinariedad, es tratar de que los profes comprendan que yo no ocupo evaluar mate ni español. Ocupo evaluar cómo los estudiantes con mate y español resuelven problemas. Cómo con mate y español desarrollan habilidades. Y esas habilidades vos y yo nos podemos poner de acuerdo para evaluarlas. ¿Cómo comunico el resultado? Desde mate, sí, sí, me pareció que cumple con esos criterios. Desde español, con esos criterios. Desde sociales, con esos criterios. Y en la medida en que las y los profes no vean que es que yo no tengo que estar evaluando si sabe pensamiento matemático y solos, así yo voy a asignar los puntos, sino que cómo usó el pensamiento matemático para resolver el problema, cómo usó el pensamiento histórico para resolver el problema en un mismo contexto, es realmente lo que ocupamos. Y yo creo que eso pasa porque somos quienes trabajamos en educación, un buen porcentaje, no sé si una mayoría, estamos enamorados de lo que hacemos. Entonces, cuando yo empecé en estudios sociales, yo quería que todo el mundo fuera profesor de estudios sociales, supiera toda la información y supiera que era un anacronismo y tal, porque estás apasionado por tu materia. Pero los estudiantes no están buscando hacerse especialistas. Están buscando que ese conocimiento sea útil para sus vidas. Entonces, es algo que he tratado de hacer en las capacitaciones. No siempre es bien recibido porque vamos a ver, para que ocurran cambios, alguien tiene que promoverlos y ahí viene el liderazgo pedagógico, que es el papel del director o la directora a la hora de hacer ese tipo de gestiones. Si el director dice, no, topo con mucha resistencia, no voy a hacer nada, nada va a cambiar. Y ahí el director o la directora debe asumir una posición muy tajante en decir, no, o sea, yo estoy dispuesto a acompañar esto para que suceda. Pero si empieza a ver que entre vos y yo hay roces para ver quién evalúa más, usualmente quien baja primero la bandera es la dirección. Y donde eso pasa, las cosas no avanzan. ¿Por qué? Porque sí hay un liderazgo pedagógico que que el director o la directora debe ejercer. Y si eso no está, la transdisciplinariedad se vuelve utopía. Se vuelve utopía. Muy bien. Si nosotros ya hemos hablado un poquito de lo que sí es STEAM, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva de cómo podemos aplicar estos pilares, de cómo se ve. Hablemos un poquito ahorita de lo que no es, ¿verdad? Ya yo hice el chiste del acrónimo Science, Technology, Engineering and Mathematics, pero cuéntame un poquito qué experiencias más bien has llegado donde te dicen, no, es que aquí trabajamos súper STEAM, y tú dices, esto no es. Cuéntame alguna que hayas tenido. Sí, bueno, he visitado colegios con muchos recursos en este país donde lo que hay es un laboratorio, pero lo único que se hacen son materiales y no hay una experiencia real, ¿verdad? Es decir, te hice este vaso, ok, ¿este vaso para qué? No, no, nada más me quedó bonito. El chiquito hizo el dinosaurio, o hizo esto, hizo la granjita, pero ¿y eso qué? ¿Verdad? Eso me ha pasado, digamos, ya varias veces. Y la otra cosa es que se utiliza en los laboratorios, pero nos enseña el pensamiento computacional, que es un concepto muy abstracto, poco mencionado y que para mí es una habilidad muy importante. Nosotros podemos desarrollar pensamiento computacional sin tecnología. Vamos a ver, el hecho de que yo piense en estructuras, en descomponer elementos, es pensamiento computacional puro. Y en este momento creo que es una de las competencias más importantes que, por ejemplo, el STEAM nos podría lograr desarrollar para enfrentar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un prompt, lo que estoy haciendo, dándole una instrucción a la máquina, es haciendo una descomposición de una serie de instrucciones para que la máquina responda mejor. Si yo tengo un laboratorio STEAM en el centro educativo, puedo potenciar que los chicos y chicas aprendan a, digamos, descomponer los elementos que componen algo y que haya un backwards y ¿verdad? Y Ujú. un frente, ¿no? Entonces, me parece que más allá de decir, bueno, es que me he encontrado donde solo hacen cositas bonitas en el laboratorio, es, ok, si tenemos el laboratorio, ¿cómo fomentamos pensamiento computacional?
¿Cómo hacemos para que la gente entienda y vea que descomponer cosas les prepara para la inteligencia artificial? Porque entre mejor vos desestructures y estructures tu pensamiento, mejor puedes comunicarte con ChatGPT y tener mejores resultados. Entonces, me parece que una de las cosas más importantes es esa, ¿verdad? Fomentar el pensamiento computacional. Y cuando uno lo ve real, por ejemplo, quienes nos escuchan, porque también habrá quienes nos vean, aquí yo tengo de frente una serie de cositas hechas bueno, con estrategias STEM, y entonces me pongo a pensar, bueno, ¿cómo se armó eso? ¿Cómo lo degrado y lo vuelvo a armar y qué significa? Entonces, tengo tecnología, sí, no es tecnología digital. Estoy teniendo acceso a diferentes materiales que me permiten pensar y aplicar lógica matemática, abstracción, resolución de problemas, e incluso podría combinar lo que estoy viendo aquí de frente y decir cómo puedo hacer algo nuevo con eso. Entonces, el STEAM es una gran oportunidad. Hay que pensar que la tecnología no es solo la digital, sino cualquier cosa que yo tenga a mano que pueda resolver un problema. Y si logramos que eso suceda todo el tiempo en el aula, cuando los chicos y chicas se enfrentan a inteligencia artificial, lo van a hacer mejor. Entonces, me parece que no hay que quedarnos como lo básico, sino que si tenemos laboratorios como vos, que tenés diferentes instituciones que lo tienen instalado, hay que aprovecharlo y darle vuelta al máximo, porque eso está directamente implicado, relacionado con la IA, que cada vez va a ser más poderosa, no va a ser menos poderosa, no va a ser como el tele, que llegó a un punto y hasta ahí llegó. No, no, esto va a seguir escalando. Entonces tener un laboratorio STEAM puede ser una oportunidad enorme, más allá de hacer cosas bonitas con 3D, por ejemplo. Tal cual. ¿Cómo dirías tú que transformó STEAM la robótica educativa? ¿Cómo diría que la transformó? Uy, estaba importante esa pregunta y para pensarla. Em, Vamos a ver, yo creo que de las cosas que podría decir es que no lo sujetas a una única materia o versión, sino que le das este énfasis que es tan importante, que es el de trabajo interdisciplinario, que vos lo estás mencionando de una y otra vez, y yo lo entiendo, porque si no trabajamos interdisciplinariamente no podemos tener resultados. Entonces yo creo que el mayor logro es ese, es decir, hay trabajo interdisciplinario, siempre y cuando suceda y haya disposición. Pero ahí está la metodología. Y es algo que yo menciono mucho. O sea, a veces a los profes les da miedo innovar. ¿Y por qué? Si ahí está el paso a paso. No te va a salir a la primera, tenés que practicar. Entonces, me parece que respondiendo brevemente, aunque es algo para pensar muchísimo, te diría que eso, la posibilidad de que yo no estoy sujeta solo a la manipulación de un robot o a la manipulación de una computadora o una programación básica, sino que puedo tener muchas oportunidades de transdisciplinariedad para resolver problemas. Entonces creo que sí, eso te diría así como rápidamente. Sí, yo creo que efectivamente, bueno, cuando reflexiono en STEAM y el impacto que está teniendo en la parte de tecnología educativa, me cuesta entender cómo todavía hay muchas instituciones que adaptan. Ahorita tú hablabas de laboratorios, ¿verdad? Y efectivamente uno se puede imaginar muchas cosas que pueden haber en este laboratorio, impresoras 3D, placas microcontroladoras, corte láser. Ujú. Pero para mí en el clavo está entender que justo Steam vino a decir, mira, no es posible que tú en un laboratorio de tecnología educativa tengas un kit de Ajá, robótica. sí, Porque antes, durante 10 años, fácil podría decir, desde el 2010 que se habla de la robótica educativa, Lego fue uno de los principales aquí en el país, que vino a hacer muchas cosas muy buenas en su momento, a empezar a hablar de pensamiento computacional, de programación y demás. Pero que hoy nosotros reduzcamos la clase de tecnología a tener un kit mm, y que hoy existen muchos proveedores que llegan a los colegios y le dicen, no, es que mira, este ya tiene inteligencia artificial incorporada y ahora no cambia 6 colores, ahora tiene 8 y ahora se mueve como, pero lo que puede hacer un recurso como sí, que, wow, o sea, como que no hemos logrado hacer el cambio. Muchas veces me dicen, no, es que viene el de robótica. Y yo obviamente no me resiento porque sé que es un tema cultural, ajá, pero ujú. realmente me da así como que en el orgullo de decir, en la reunión algo le voy a tirar, decirles que ya nosotros no somos un proveedor de robótica. Eso es. Porque justo efectivamente se queda en el recurso, en el kit, como que, y no, nosotros lo que hemos
pues a nivel de modelo, hemos logrado diseñar un modelo donde los centros educativos tienen acceso hasta 14 diferentes recursos de tecnología. Ujú, ujú. Eh, Con los que puedes hacer Micos. miles Yo de no le cosas, digo al claro. estudiante qué hacer y cómo hacerlo. El estudiante tiene que, justo todo el proceso que tú acabas de explicar, pensar por dónde va a pasar, tener la curiosidad de decir, investigar cuál voy a utilizar. Tengo Ujú, diferentes opciones, tengo que tomar la decisión cuál me va a ayudar mejor a resolver este problema. Luego el pensamiento crítico para interpretar a partir de del recurso escogido cómo lo voy a trabajar. Y luego la creatividad para decir, ok, a partir de esto, ¿cómo lo aplico para que sea la mejor funcionalidad, ¿verdad? Entonces, creo que eso es algo que me apena mucho todavía. Nosotros llevamos aquí en Costa Rica el proyecto alrededor de 6 años y es un discurso que decimos una y otra vez y ver que efectivamente el otro día hablando con un director que viene trabajando con nosotros hace 2 años me dice, no, pero es que me ofrecieron lo mismo que tú tienes. Y yo, qué bueno, cuénteme un poquito qué es. Y cuando me mostró la oferta decía, pero le ofrecieron un kit de Lego. O ajá. sea, usted de verdad que usted no ha entendido nada de lo que nosotros hacemos. O sea, creo que usted simplemente no entendió nada del proyecto, no Sí, entendió o tal nada vez se van por lo más barato cuando realmente no es ni lo más barato ni lo más caro, sino lo que aporte algo a tu estrategia. sí, Y creo que ahí también, por eso te decía el tema del liderazgo pedagógico, o sea, cómo el director o la directora contempla cómo se incorpora este recurso en el centro educativo, ¿verdad? Que es con estrategia y no una compra simple. No es eso que digamos, incluso los papás lo aplauden, no, es que compraron kits. No, no, pero ¿qué va a pasar con eso? O sea, seamos exigentes para que haya una propuesta educativa, para que los chicos y chicas aprendan a usarlo bien, sí. ¿verdad? Yo ahorita quisiera irme como te pongas en el plano docente, ¿verdad? Que sé que en tus posiciones también estratégicas, además, de pronto has podido percibir un contexto similar al que te voy a decir, pero que, ¿qué le recomiendas o cómo sugieres a un docente que de repente viene un director con el concepto de STEAM erróneo? Porque justo cuando está de moda todo el mundo lo quiere tener y poner y eso nos ha llevado a reducir muchas veces el concepto sin echarle en cara o echarle la culpa al director, ¿verdad? Pero que reduce STEAM a lo que hemos estado hablando que no es. Tenemos un docente que nos está escuchando, tiene toda la intención, no, pero es que los tiempos cambian, los recursos cambian, el enfoque, la forma de vivir la transdisciplinariedad, tiene ese impulso, pero de repente viene el director y le dice, no, es que así se hace STEAM acá. ¿Cómo lidiar con eso sin rendirse ni acomodarse? ¿Cómo llevar esa situación? Sí, bueno, si fuera yo creo que es que yo siempre llevo la contraria, soy un alma rebelde. Entonces igual lo haría, pero vamos a ver, yo creo que hay que entrar estratégicamente, no necesariamente ser un alma rebelde, con el director o la directora y decirle, mira, ok, entiendo que es así, pero déjame implementar mi idea y la evaluamos, la comparamos para ver los resultados. Porque al fin y al cabo, lo que estamos buscando no es demostrar quién gana qué, sino es demostrar que funciona mejor. Entonces, cuando haces un análisis comparativo, los alcances de eso, hay oportunidad, pero la imposición por sí sola no funciona. Yo creo que ahí yo manejaría estratégicamente eso, ¿verdad? O sea, déjeme hacer una propuesta y que la comparemos con lo que ha venido sucediendo para mejorarla, para integrarla. Puede ser que mi propuesta aporte en ciertas líneas de lo que la institución viene haciendo, o puede ser que la institución, que sea otra línea más de trabajo, pero no rendirse, porque el tema es quedarse callado o callada ante estructuras que, digamos, vienen aplicando de manera no idónea esos procesos. Y vamos a ver, una vez en un congreso del Ministerio de Educación Pública que estábamos organizando con Fundación Omar Dengo en 2015, estaba Sonia Marta Mora de ministra, vieras cómo nos costó encontrar profes innovadores en el Ministerio de Educación Pública. Andábamos buscando una propuesta, a ver quién usaba celulares en el aula. No necesariamente es STEAM, pero es el mismo caso. Y entonces la gente nos decía, no, es que nosotros no lo hacemos porque el reglamento no dice nada, porque después me desprotege, porque después me meten una demanda, porque el comité de evaluación, bla, 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 bla. Y después cuando encontramos a los 5 o 8 profes que iban a hacerse la presentación de sus proyectos, la primera que llegó a felicitarlos y a decirles que siguieran haciendo las cosas así fue la ministra de Educación. Entonces ahí vos decís, bueno, el costo de la innovación es que te aplaudan hacerlo, porque al fin y al cabo, quien no lo hace se adapta a la estructura, pero nunca destaca. Entonces, al final, ¿a quién felicitan? Al que intentó
hacer las cosas distinto, al que presentó resistencia, al que hizo sus propuestas, al que cuestionó al sistema. Y después de eso, yo cada vez que doy capacitaciones de innovación educativa, me vuelvo y les digo, al final terminan felicitando al que fue rebelde. Entonces, si seguimos pensando que solo siguiendo estructuras vamos a tener resultados, no. Que la primera no me va a salir, no sé. Que a la quinta, tal vez. Que a la décima, ok. Puede ser que a la primera, no lo sabemos tampoco. Pero lo que yo sí he visto en todos estos años que he trabajado en política pública es que el que sale premiado es el que lleva la contraria. Entonces, yo siempre apostaría por hacerlo. Ahorita dijiste algo muy interesante, que es en ese proceso comparar el proceso que de pronto se está sugiriendo, en este caso el director que no está aplicando bien STEAM, con el docente que de repente tiene los fundamentos para llevarlo de mejor manera. ¿Qué indicadores crees que va a encontrar diferentes en el que está aplicando bien Steam y el que no? O sea, como que tú le puedes decir, probablemente esto surja, que sea lo primero que tú le Estudiantes pongas. motivados. Siempre. Estudiantes que quieren llegar a la clase, estudiantes que aman a su profe, estudiantes que incluso posicionan al centro educativo por esa experiencia, que hacen que más chicos y chicas quieran matricularse ahí porque lo que está pasando los toca emocionalmente, porque lo motivan. Ese es el mayor indicador. Pero cuando nosotros vemos que, por ejemplo, a las instituciones llegamos y los directores nos dicen, no, es que los chiquillos están aburridos, es que las generaciones, ¿verdad? Ya no son iguales. Es que antes era mejor. No, no, no. No, no, no es que antes era mejor. Es que no estamos desarrollando el modelo educativo que ellos necesitan. Se aburren porque los profes están haciendo cosas obvias. Porque explica magistralmente 7 horas al día. ¿Quién no se va a aburrir? ¿Cuál adulto sobrevive a eso? Ninguno. Hay que quitarle los celulares. ¿Quién te puede quitar a vos tu celular? ¿Vos? Nadie. O sea, estamos tratando de educar a los chicos y chicas con cosas que nosotros no permitimos para nosotros como adultos. Entonces, yo diría que el máximo indicador es eso, buenos resultados y los buenos resultados son la motivación, chicos que quieren aprender. De ahí en adelante, las calificaciones, los proyectos, las mejoras, etcétera, eso es como viene implícito ahí. Pero si logramos implementar esto bien, los resultados pueden ser extraordinarios. Me río porque aprovecho el aviso comercial, pero no puedo. Acabas de definir a lo que de verdad con mucho orgullo y con mucho cariño nosotros decimos que es Technikids. O sea, porque al final cuando yo voy a las instituciones, voy con la camisa, los chicos se me quedan viendo Mm, y es una cara injusto. Digo, al final la experiencia de los docentes, de los directores, también nos los externan así, pero es eso, es las ganas de querer ir a la clase. Y no estoy hablando solamente de los niños de primaria, que evidentemente en términos de recursos podríamos decir que es más fácil de entretener. Estoy hablando de los chicos de secundaria, que sí, que son esos que tienen más apatía. ¿Cómo traes programación, qué tal y esto? Pero justo cuando hemos logrado hacer que la tecnología no sea el fin, sino un medio, y cuando volvemos todo este tema de la ejecución de Steam y demás, nos ha dado como mucha fuerza y mucha ilusión, ¿no? Y bueno, te agradezco mucho porque me genera como decir esa ruta, vamos por buen camino. sí. Yo te diría ahorita para ir cerrando, cuéntame un poquito, después de todo lo que has vivido en el aula, en estrategia, en política pública, ¿qué es lo que hoy más te mueve para seguir apostándole a transformar la educación? Sí, bueno, yo te lo repito, yo creo que el principio mío, que es que los chicos y chicas puedan tener oportunidades que yo tuve, porque en mi caso yo siento que todas las estadísticas estaban en contra, pero hubo profes que dieron e hicieron todo para que yo pudiera salir adelante. Y aunque fue una experiencia maravillosa, yo no lo relegaría a la suerte o al esfuerzo, sino a la disponibilidad de oportunidades. Entonces, yo creo que no deberíamos decir, es que no hizo porque no tuvo, es que no hizo porque no quiso, pero sí tuvo. Entonces, creo que un sistema educativo justo, privado y público, debería darle las mismas oportunidades a todos. Y claro, habrá unas tías que no quieran hacer nada, todo bien, pero tuvo el chance. Pero cuando decís, es que no hubo chance, pero yo sí quería, eso se vuelve una experiencia dolorosa y eso se vuelve un país que no progresa. Entonces, creo que eso es tal vez ahorita lo que a mí más me mueve, ¿verdad? Decir, ok, ¿cómo se hace para que hayan oportunidades y quien quiera aprovecharlas como yo lo hice lo haga?
Y también porque me preocupa mucho el tema de la inteligencia artificial, que me encanta. Yo todos los días trabajo con ella. Puedo hablar con ChatGPT 8 horas, 10 horas al día, preguntarle miles de cosas. Y me preocupa, por ejemplo, qué va a pasar con el tema de las profesiones. No porque haya nuevas profesiones, eh, ni esencialmente por reemplazo, sino cómo hacemos para que la gente pueda utilizar la tecnología de forma significativa. O sea, hace un año fui al banco y una chica, no sé, de 25 años, no sabía conectar un HDMI. Ah, no sé cómo hacer un mirroring. Uy, o sea, qué preocupante, amiga. Como con 25 años. Es que el tema de las competencias digitales ya no tiene nada que ver con la edad, sino con la disposición de la gente a usar, a desarrollarlas. Y hace poquito, en otra experiencia que tuve, una chica de 19 años que no sabe pasar entre apps, ¿verdad? Como para hacer todo un proceso de pensamiento computacional para resolver un problema, un proyecto. Ok, vaya a OneDrive, traiga esto, haga lo otro, gestione, utilice un pensamiento diverso para utilizar todos los recursos que tiene a la mano y resuelva. No pudo con 19 años. Entonces, el tema no tiene que ver con la edad. O sea, esos chiquitos no vienen mejor porque son más jóvenes y porque son nativos digitales, no son huérfanos digitales. Entonces, cada vez que pienso en los huérfanos digitales, me comprometo. Hay días que me bajoneo. Lloré muchas veces hace muchos años diciendo, no sé si esto vale la pena. He sufrido rechazos también por lo que propongo. Em, Hoy ya eso ya no me importa, pero al principio yo empecé de 23 años a dar capacitaciones, a hablar de esto. Entonces la gente de 50 me pegaba así en la mesa, usted está hablando paja, eso no es posible, ¿verdad? Y yo lo intentaba, llegaba llorando a la casa y decía, ¿será que estoy equivocada? Hoy lo mantengo, pero eso no ha sido fácil. Entonces, y lo voy a seguir haciendo aunque tenga resistencia, pero es por ellos y ellas. Entonces, ahora con la IA, creo que me mueve más verla cómo funciona y buscar opciones para que la gente no se quede atrás. Callmakers es un llamado que nosotros estamos tratando de hacer a la comunidad educativa, docentes, padres de familia, que nos escuche el final de decir, eh, hay cosas que estamos haciendo distinto y cosas que se pueden hacer muy bien y que tienen impactos bonitos. Si tuvieras que hacer un llamado hoy a quienes nos escuchan, ¿cuál sería? Que ocupamos trabajar todos juntos, ¿verdad? Yo creo que ahorita no funcionan las iniciativas divididas. Este país necesita a todo el mundo haciendo cosas y yo pegándote el hombro a vos para que lo que ocupes salgas adelante con tus proyectos, para que toques más gente, e igual, ¿verdad? Recíprocamente, ¿verdad? Empujarnos. Las iniciativas divididas no nos van a llevar a ningún lado porque vos no vas a poder tocar a todo el país y yo tampoco, ni tampoco otros. Claro, hay un ministerio, pero el ministerio necesita gente como vos y como yo aportando ideas. Entonces creo que sí hay una división muy grande y creo que eso sería como o un buen intento de empezar a hacer sinergias para decir, ok, todos vamos hacia allá. Y eso ha sido el elemento de éxito de muchas transformaciones de países, donde hay un efecto Pigmalión. Todos creemos en eso y vamos ahí y sucede. Entonces creo que es un efecto Pygmalion lo que nos hace falta. Muy bien. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras aportar? No, pura vida, muchas gracias por esta invitación y por esta conversa tan bonita. Y pues les deseo muchos éxitos. Bueno.